Cuando empecé a escribir este guión aún no había salido el episodio 9, pero ya saben lo que pasó y bueno, he tenido que juntar el episodio 8 y 9 en un único video. De todas formas, yo estoy acá para comentar lo más interesante. Quizás te habrás dado cuenta que varios del fandom han empezado a publicar esta imagen de Felix con esta ropa y esto tiene respuesta. La mayoría conoció la respuesta por historia alternativa de Aganau, pero si viste uno de mis últimos shorts, probablemente conozca la respuesta por mi video. Pero antes de explicar, como siempre un agradecimiento a los miembros del canal que hacen posible Mr. D en YouTube. Pero de paso, un agradecimiento especial a todos aquellos que ya han contribuido a la meta del X1. Algunos no son miembros del canal, así que aprovecho para incluirlos acá. Como dije en ese video, yo iré corriendo los gastos independientemente de que se llegue a la meta o no. Por eso ya puedo enseñarles algunas animaciones que ya había mandado a hacer. Acá están viendo una animación de Miles, uno de los antagonistas del X1, y también he pedido que se haga un remake al GIF de Crush. Espero les guste el rediseño. Ahora sí, comencemos. Bienvenidos al análisis del episodio 8 y 9 del arco 10 de Re:Zero. Sinceramente, el episodio 8 va a gustarle mucho a los que shipean a Subaru con Crush. Hay muchas pero muchas interacciones muy tiernas entre ellos. Sé que son solo interacciones entre amigos, pero igual es inevitable que algunos terminen haciéndoles un chick de pareja. No quiero meter relleno, pero he visto a algunos preguntar si es que la Crush amnésica realmente siente cosas románticas por Subaru. La verdad es que la obra es un poco contradictoria con respecto a esto. Primero tenemos al autor diciendo en una vieja sesión de preguntas y respuestas que Crush no siente eso por Subaru, pero luego cuando le preguntan por el tipo de hombre que le gustaría a Crush, la descripción que se da es una peculiar. Y es la siguiente: alguien de voluntad fuerte, optimista y que no se deje desanimar con facilidad, alegre, alguien a quien jamás se cansaría de mirar, alguien que le haga sentir calidez en su corazón cuando están juntos. Dígame que no soy el único que pensó en que tanto Fourier como Subaru caen muy bien en esa descripción. Claro, Subaru cae en esa descripción por los bucles exitosos, pero creo que ya nos desviamos mucho del tema. En cuanto llegan a la mansión son recibidos por Wilhelm, quien se compromete a traer a Crush. En lo que la candidata venía, el autor deja plasmado el nerviosismo de Subaru, quien no dejaba de mover a Beatriz. Cuando llega Crush, los personajes empiezan a ponerse al día, después de una breve descripción del estado físico de la candidata, donde se dice que aún tiene problemas para ver con el ojo izquierdo. Los personajes charlan de todo, hablan de la muerte de Priscilla, hablan de la necesidad de seguir con la selección real y otras pequeñas cosas. Pero lo más tierno fue ver a Subaru emocionarse por ver a Crush completamente sana. Luego, en plena discusión, se dice cómo es que la voz de Crush suena quebrada y como si fuera a llorar. Obviamente se dice esto porque ella es consciente de la mala posición política en la que está en este momento. Ver a Crush tan vulnerable hace que Subaru le sujete las manos mientras le dice que ella no se ha equivocado en nada y que competirán de verdad en la selección pronto. Sin embargo, este momento que debió incrementar las escenas chic de Subaru con Crush terminó mal. Eso se debe a que la candidata se da cuenta de que el brazo de Subaru, que previamente estuvo infectado como el de ella, ahora está completamente normal. De hecho, ese momento me gustó mucho debido a que cuando la novela lo narra, te dicen que Crush dijo algo que a Subaru le costó creer. Incluso pensó que alucinó. Se nos dejó con la duda por varias páginas de qué fue lo que dijo Crush, hasta que más adelante, Subaru recuerda las palabras que dijo la candidata. Lo que ella dijo en el momento en el que se dio cuenta de que Subaru se curó sin ayuda de la iglesia fue: ¡qué injusto! No es de extrañar luego que Crush diga que descansará y pida amablemente que se retiren. Yo sé que quizás este es un acto negativo, un acto egoísta, pero debemos comprender que las cosas están siendo difíciles para Crush. Y más importante, estamos viendo un lado de la candidata que hasta ahora no habíamos visto. Al salir de la mansión, Wilhelm le pide a Subaru que por favor se dirijan al cementerio real para que puedan reunirse y hablar con Felix. Me gustó mucho este momento y me gusta más cuando la persona que trata de ayudar a que los demás se lleven bien entre sí es Wilhelm. Alguien quien en su juventud no prestaba tanta atención a este tipo de detalles. El día que Green, su viejo amigo, vuelva y vea qué tanto ha cambiado su amigo en sus últimos años de vida, estoy seguro de que se me saldrá una lagrimita. Eso sí, lástima que Wilhelm no pueda ser así de sabio con su nieto Reinhard. En lo que nuestra pandilla se dirige al cementerio, tienen una charla interesante. Hablan sobre cómo es que el cuerpo de las personas es cremado en este mundo y se cae. Esto, a su vez, ayuda a explicar ciertos detalles de la guerra que hubo en el arco 8. Guerra donde los zombies resucitados fueron revividos con tierra, y no en base a sus restos. Pero esto me lleva a una duda singular. Verán, en el pasado cuando Felix revivió a alguien, lo hizo porque el cadáver no había sido cremado aún. Pero si intentase revivir a alguien poderoso para tenerlo bajo su control, tal y como hizo Sphinx, ya no podría, porque el alma ya fue limpiada por otra laguna. Claro, Sphinx pudo sobrepasar esto debido a que usó una autoridad que ignora las reglas del mundo, pero Felix no usa una autoridad. Eso limita bastante el tipo de personas a las que podría revivir. Sé que se dijo en su novela que la razón de por qué la última persona que Felix resucitó no salió bien fue porque no trajo el alma al cuerpo, pero me pregunto si es que si Felix va en serio, ¿podría resucitar a alguien con alma y todo? O si en su defecto, solo podría resucitar a aquellas almas que cargaban con un arrepentimiento y que por eso no fueron limpiadas por otra laguna.
¿Que por qué meto todo esto? Es debido a que el arco 8 hace énfasis en que se revivió los que tenían arrepentimientos y ahora que están en un cementerio no puedo evitar pensar que quizás al final Felix sí termine reviviendo a Fourier, quien, igual que los muertos del arco 8, es muy probable que cargue con un arrepentimiento por no decirle a Crush que la amaba. Pero en fin, dejando de lado mis fanfics, el grupo llega al mausoleo real y ven a un chico salir con un uniforme masculino azul. El chico era Felix. Por primera vez no se veía al joven vestido de forma femenina, y esto puede explicarse con el siguiente video. Felix no siempre se vistió como ese fanboy que tanto te gusta, sino que se vistió así por una promesa que hizo medio año después de ser salvado del maltrato familiar por Crush. Desde entonces, Felix, atormentado por su debilidad, entrenaba excesivamente con una espada de madera hasta que sus manos sangraban. Odiaba su cuerpo delgado y femenino. Odiaba no tener la fuerza para proteger a la persona que le dio una razón para vivir. Odiaba sentirse así. Sentía que su apariencia delicada era un insulto en lo que un caballero debía ser. Un día, mientras se lamentaba tras fallar en su entrenamiento, Crush apareció. Ella tomó la espada y con una elegancia y fuerza abrumadoras, demostró la diferencia abismal entre ambos. Pero ella no estaba allí para humillarlo. Al ver a Felix deprimido por no tener la fuerza necesaria para ser un caballero, ella se cortó la mano con las espinas de una flor cercana. Ante el dolor, Felix fue corriendo a curarla. Entonces Crush le dijo que así como un caballero evita que otros salgan heridos, también un caballero puede ser alguien que ayude y cure a los heridos. Luego de recalcarle este cambio de enfoque, le dice que incluso si el mismo santo de la espada hubiera estado el día en el que ella fue herida, ni siquiera él hubiera podido salvarla. Ella solo se salvó porque Felix estuvo allí. Estas palabras cambiaron el mundo de Felix, quien, como deduces, empezaría a considerar ser un caballero que domine la magia curativa, y esto también hizo que empiece a admirar y respetar mucho más a su señora. Al ver la sonrisa genuina de su sirviente, Crush no pudo evitar comentar que su padre le decía que su cara no era del todo bonita. No es que se lo dijese porque su hija no fuera hermosa, lo es, pero simplemente la personalidad de Crush siempre era objeto de críticas debido a que mostraba un carácter masculino y casi nada de encanto femenino. Crush vivía atrapada. Le exigían ser como un hombre para liderar, pero al mismo tiempo la juzgaban por no ser el tipo de dama que la sociedad espera. Con una sonrisa triste le dijo Felix que probablemente tendría que abandonar su entrenamiento con la espada cuando se vuelva duquesa. Renunciaría a las cosas que le gusta y a sus sueños personales por el deber. Felix no podía permitir que la persona que lo salvó tuviera que sacrificar su felicidad y las cosas que le hacen ser ella. Así que sin pensarlo mucho, pero sabiendo que él nunca será fuerte como un hombre debido a la infancia que sufrió, ofrece su persona para ser el lado femenino que todos esperan de Crush. A cambio, Crush solo debe ser el lado masculino que Felix nunca podrá ser. De esa forma, ambos cumplirían sus metas sin sacrificar algo a cambio. Crush soltó una carcajada y aceptó el regalo. Para sellar el pacto, se quitó el lazo blanco de su cabello y se lo puso a Felix. Él hizo lo mismo y le entregó el suyo. Por eso, el lazo blanco que Felix siempre lleva en la cabeza es, en realidad, el lazo de Crush. Y el accesorio que ella usa es, en realidad, el de Felix. ¿Ahora entiendes por qué Felix sufrió tanto por ella cuando Crush perdió las memorias y fue infectada por Capella? Como podemos ver, la razón por la que tu fanboy favorito se empezó a vestir de esa forma fue debido a su promesa con Crush. Pero ahora que ya no está con ella y que se revela que se fue él mismo de la facción, entonces es lógico que se haya quitado esa forma de vestir y los manierismos al hablar, porque ya no está con ella. Algo curioso es que lo más probable es que esté con la ropa con la que estuvo en una ruta alternativa. En Agano If, debido a que Felix olvidó Crush, también olvidó su promesa, y por eso empezó a vestirse con una ropa parecida. Después de que habla con Subaru y los demás sobre la razón de su retiro, se dice que el prota quiere ir a hablar con Crush, pero Felix le pide que no empeore las cosas y que no termine siendo una estupidez. Sinceramente entiendo que Subaru sea impulsivo y que le cueste ver este tipo de cosas, pero hasta yo debo admitir que ya es molesto que Subaru tenga sus pequeños momentos de arrogancia, como si aún fuera el Subaru del arco 3. Claro, el autor se asegura de que no termine repitiendo ese tipo de acciones a través de los otros personajes, pero de verdad espero que en los próximos episodios Subaru por su propia cuenta muestre un mejor tacto ante una situación parecida, o ya que Crush al menos que lo muestre en la versión de la novela ligera de esto. Luego, Felix invita al grupo a presentarse ante el mausoleo real y mostrar sus respetos a Fourier. Algo curioso es que se nos presenta el concepto de visitante por poder, el cual es un privilegio que tiene Felix para poder visitar sin restricciones la tumba de su antiguo amigo. Y acá vendría la revelación de muchas de las cosas que los chicos cools que leemos la novela ya sabíamos, cosas como el romance de Crush y Fourier, cosas sobre la personalidad de Fourier y también un comentario de Felix sobre cómo es que Subaru era parecido a él. La verdad, había un comentario que se hizo hoy que yo no recordaba del Lex 1, me imagino que cuando relee el Lex 1 lo confirmaré, pero aparentemente Fourier se mezclaba en los repartos de comida que organizaba la Iglesia del Dragón, y eso casi provocaba conflictos políticos. He leído las novelas terciarias de Fourier y allí no se mencionaba ese dato, así que es una bonita sorpresa para mí saber de eso, o, como digo, puede que haya salido en el Lex 1 pero no lo recuerdo. De todas formas, ya que andamos rememorando al príncipe Fourier, les compartiré a ustedes en exclusiva un extracto de algo que estoy seguro que no leíste porque fue traducido recién hace poco.
Hablo del momento donde Reinhardt y Julius en una novela rememoran al príncipe poco tiempo después de que este muriese. Y la verdad, los diálogos son bonitos. Si ustedes conocen al personaje de Reinhardt y a Julius, van a ver cómo es que las palabras que ellos dicen son muy interesantes. Y si no entiendes, déjame un mensaje en los comentarios y te lo explicaré. Claro, si has sonado. Mentira, solo bromeo. Pero recuerda que pronto haré el X1, así que si puedes colaborar para traer el proyecto, considera apoyar a la meta. Ya dejé los detalles en el anterior video, así que por favor míralos si te interesa saber más. Ahora sí, vamos con el extracto. En la parte trasera de la taberna se encontraba una sala privada, un espacio de paredes gruesas diseñado para ofrecer una insonorización absoluta. El escudo de plata era un lugar sumamente valorado por los caballeros precisamente por esa razón. Allí no existía el temor de que las conversaciones secretas se filtraran, pues tanto el dueño como la clientela formaban parte del mismo círculo privilegiado. Tras cerrar la puerta con llave, Reinhardt se apoyó contra la pared y fue directo al grano, preguntando si el motivo de aquel encuentro furtivo tenía que ver con la selección real. La habitación, austera y funcional, contaba apenas con una mesa redonda y 2 sillas, un entorno despojado de decoraciones innecesarias que garantizaba que ni una sola palabra de Reinhardt saldría de esas 4 paredes. Julius, por su parte, confiaba plenamente en la discreción de su pelirrojo amigo. Inclinando el rostro mientras se apoyaba en la mesa, Julius confirmó que, en efecto, se había encontrado a una tercera candidata, a quien él mismo había recomendado ante el consejo ese día tras confirmarse sus calificaciones. Reinhardt observó que, de ser así, la tercera aspirante también era una mujer, lo que sugería que todas las doncellas del dragón podrían terminar siendo del mismo sexo. Ante la pregunta de Julius sobre si le incomodaba la idea de una mujer en el trono, Reinhardt aclaró que no tenía queja alguna siempre que la persona fuera digna, aunque señaló una preocupación pragmática. El próximo monarca sería el fundador de una nueva línea real, y desde un punto de vista puramente biológico y dinástico, consideraba que la línea sucesoria solía consolidarse con mayor facilidad a través de un varón. Mientras Reinhardt analizaba la situación desde ese ángulo distinto, Julius se tocó el flequillo en silencio, consciente de que el reino de Lugunica no solo carecía de rey, sino que se enfrentaba a la extinción total de su familia real. Coincidieron en que, dadas las circunstancias, lo más natural parecía ser que la duquesa Krush Karsten ascendiera al trono. Discutieron cómo su familia siempre había sido cercana a la corona, compartiendo incluso parte de esa sangre, y destacaron el inmenso potencial y la firme determinación de Krush por gobernar. Sin embargo, al profundizar en los motivos de la duquesa, el tono de la conversación se volvió más melancólico. Mencionaron el trágico destino de la familia real y, de manera más personal, lamentaron la pérdida del príncipe Fourier. Reinhardt recordó con cariño al príncipe como una persona ecuánime, que nunca le dio un trato especial por ser el santo de la espada, aunque ambos sonrieron al recordar que el verdadero interés de Fourier siempre estuvo centrado en Ferris y en la propia Krush. Julius admitió que, aunque sus contactos con el príncipe fueron breves, siempre resultaron enriquecedores. Reinhardt percibió entonces una nota de duda en la voz de Julius cuando éste comentó que, si bien era noble y hermoso que Krush heredara la voluntad de Fourier, algo no terminaba de convencerle. Julius cerró los ojos y recordó la reciente declaración de guerra de Krush hacia Anastasia en el castillo. Aunque era propio de su carácter honesto, había algo en su obsesión con el trono que le inquietaba. Julius reflexionó sobre cómo Fourier permanecía como una herida cálida en sus corazones. Pero se preguntó qué pasaría si en el caso de Krush, esa herida fuera tan profunda y ardiente que nunca pudiera sanar, naciendo de un deseo desesperado por no olvidar ni permitir que el mundo olvidase. Frustrado por no encontrar las palabras exactas, Julius recordó un comentario espontáneo que había escuchado antes sobre si una historia se veía bien. Finalmente, Julius planteó la duda ética que le atormentaba, si debían aceptar que un rey ocupara el trono con el corazón encadenado al pasado. Cuestionó si el honor de un caballero consistía realmente en colocar a una mujer herida en el poder, incluso si fuera a ser una gobernante sabia. Para él, el deber de un caballero era encarnar el ideal de la caballería y mantener la lealtad sin fisuras, y algo que sentía que no podría cumplir plenamente bajo el servicio de alguien en las circunstancias actuales de Krush. Concluyó expresando su deseo de dedicar su espada a alguien en quien pudiera confiar y seguir sin la más mínima vacilación. En realidad, luego el relato sigue y Julius le pide a Reinhardt que por favor sea caballero de Anastasia, y Reinhardt aceptó. Si te preguntas por qué Reinhardt no se volvió caballero de Ana en ese momento, lee la novela. Pero volviendo al presente, Felix sigue contando cómo es que después de la muerte de Fourier y de la familia real, los nobles del país se preocuparon más por la posible ruptura del pacto que por el suceso en sí.
No profundizaré en esto porque asumo que la audiencia que me ve ya vio cómo profundicé esto en el episodio anterior de este análisis. No creo que mi audiencia necesite que le repita las cosas cada 5 minutos. Luego hay otro pequeño detalle que me encanta, y es cómo es que Felix termina diciendo las palabras que Crush dijo en un bucle fallido. Las palabras de que es inaceptable para un aspirante a rey dejar en manos de otros las cosas que él debe hacer. Sinceramente creo que deberíamos analizar más el arco 3. Muchas de las cosas que pasaron allí se están repitiendo. Subaru fue humillado por Julius, luego Julius es humillado por otro de la misma forma, Subaru hace el ridículo y termina alejándose de su candidata, ahora Felix hace el ridículo y también se aleja de ella. Pero algo que quisiera agregar es sobre unos futuros que vio Emilia. Verán, ahora que se está mencionando mucho el poder del sacramento del rey inmortal, un poder capaz de revivir a las personas y que necesita de la integración del alma para funcionar, digamos que hay una línea que vio Emilia al final de la segunda temporada que tiene mucho que ver con esto. Encima, esta línea es mencionada por Felix y dice lo siguiente que ves en pantalla. Eso, sumado al futuro donde Reinhardt y Subaru pelean, me hace pensar que estamos cerca de ver futuros interesantes. Pero pasemos al último punto. Tras salir del mausoleo, Emilia y Subaru le ofrecen a Felix pasar unos días con ellos. No lo dicen para que se una a su facción, sino porque genuinamente están preocupados por él. Pero como Felix, a pesar de alejarse de Crush, sigue fiel a ella, no quiere ponerse en una situación que traiga malentendidos para él y su antigua señora. Luego, Betty le dice que tiene una deuda con él, por las veces que ayudó a Subaru en el pasado, y se compromete a ayudarle cuando sea el momento. De forma extraña, Felix termina conmovido por Betty, y después de esto, se separa de nuestros protagonistas. Y, señores y señores, viene la parte que hizo que me levante de la silla y que me ponga a gritar como un niño de la generación alfa a quien le quites el celular con TikTok y Roblox. Traje bien confesionario y mandaba una muestra elegante con su cabello y barba cuidadosamente arreglados. Se trataba de... ¡Oh! ¡Russo! Al fin aparece el jefe de las 6 lenguas, el jefe de la CIA, del FBI. La verdad no iba a poner ese clip, pero lo pongo para que de paso mi público de mi canal en inglés vea que realmente uso mi voz original en mi canal principal. Pero volviendo al tema, me gustaría que pronto el autor explique qué hacía Russell y su grupo durante el arco 9. Yo sé que ellos, por más poderosos que sean, no podían hacer mucho en contra del Aldebarán, pero igual quiero al menos una migaja de explicación. Si no sabes quién es Russell y su organización, te pediría que veas mi short donde hablo sobre él. Había considerado poner el video que cubre esto, pero ya lo subí recientemente y no quiero saturar a mi audiencia. Total, que se revela que Russell vino a hablar con Felix. Bueno, venir a hablar es decir que Felix tiene posibilidad de rechazarlo, pero en realidad no la tiene. De hecho, se dice que hay alguien que está amenazando con una espada a Felix, lo cual me parece raro. Felix no puede morir solo por una espada, pero también es verdad que a pesar de que tiene los medios para contraatacar, no lo hará. Y eso es porque él no quiere usar su poder de esa forma. Me imagino que por este punto muerto, Felix tendrá que ceder ante sus demandas. Eso sí, me pareció genial el aura que emanaba Russell, quien revela que cerró toda la calle solo para asegurarse de que nadie interrumpa el interrogatorio que le hará Felix. Interrogatorio que antes no podía hacer debido a que estaba bajo la protección de Crush. Eso me hace recordar que hay otro grupo de 3 ladrones fracasados que pueden terminar como Felix y se alejan de su candidata. Hablo de los ladrones del inicio. Si ellos siguen con vida es porque casualmente, después de usar falsamente el nombre de Russell, la candidata los acogió en su facción. Pero en fin, Russell le revela a Felix que quiere que le diga todo sobre el sacramento del rey inmortal. Y para terminar, ya les voy diciendo que Russell no es un villano. Más que un villano, sería una especie de antihéroe. Pienso genuinamente que el autor está haciéndonos creer que es el villano de esta parte para luego darnos una sorpresa. De hecho, ahora que recuerdo, en el juego de la profecía del trono también aparece ayudando a Subaru desde las sombras, tal y como hizo en la primera temporada. Pero si ves mis videos y mis streams, ya debes tener una idea sobre cómo es y quién es en realidad. Eso me recuerda, esto me dio ganas de hacer un video narrando todas las apariciones de Russell como líder de las 6 lenguas, en las novelas claro, pero primero hay que calmarnos un poco. Terminaré los videos pendientes y luego veré esto. Si te gusta la idea, házmelo saber en los comentarios. Probablemente la próxima vez que haga un video ya habré terminado la tesis. Nos vemos.